Estas son las primeras emociones. Acá está Bortolucci, acá está Rivera Horacio, acá está Diedrich, acá está Pipi, acá está Horacio, acá está Turi Panoso, y acá está, preséntese, Chango Serri, porque yo me olvido. Acá está Orliski Ricardo, sí. Acá está Jorge Comjati, que vino desde Oberá. Acá está Cookie. Acá está el suboficial, no, el mayor, suboficial mayor de Paula, que es el coordinador junto con Pipi para que nosotros podamos estar aquí. Bueno, las primeras emociones se están viviendo aquí. Muchas gracias por recibirme, suboficial. Bienvenido. Y acá está Franco, conectando energía. Acá está desde Asunción, recién llegado. De Encarnación. Yo te decía Asunción. Bueno, Godoy, acá está Cacho. ¿Cómo te va, Cacho? Muy bien. Bien. Qué bueno. Y acá está Dos Santos, desde Oberá, ¿no es cierto? Desde Oberá. Bueno, hay algunos que están llegando. Allá viene ya viene el peluquero. ¿Cómo era el peluquero? Esquiafino Víctor. Y viene Tatín. Ahí está. Bueno, bienvenido. Corto el video y sigo después. Bueno, y acá vemos que vienen otros 3 más. Vamos a ver quiénes son. El del medio lo conozco, Carlito Navarro. Pero después lo de... Stick Len. Y el otro es... Aguilera. Bueno, ahora corto el video. Y allá viene Zamora Basilio. Ahí está. Zamora Basilio. Bienvenido. Y por allá vienen otros 3. Viene Alcaraz Aníbal. Ahí viene Alcaraz Aníbal con su bastón. Y por allá viene el negro Altamirano. Y Cáceres Anselmo. Levante la mano, Cáceres, para el video. Dale Alcaraz, dale negro Altamirano. Ahí está, bueno. Hago pausa de nuevo. Tenemos la cuadra, enfrente está Brancho. Sí. Después le vamos a llevar a mostrar el parque tradicional nuestro que tenemos, enfrente del parque de la sección pesada, que es la que tiene ahora. Antes de la primera sección de Berruga. Esa es la mejor. Ahora es el parque pesado. Sí, y después vamos a poder ahí mirar a lo que es los generales. Después venimos a mirar acá lo que es nuestro. Esto sí es nuestro. Esto que ustedes ven acá es lo del escuadrón. Lo demás allá en comunicaciones y de aquí al lado para allá Arsenal. Esto es lo que ustedes ven es el escuadrón más la isla. Y tenemos de aquel lado con cargo la cuadra y 2 parques. Esto es lo es blindada. Perdón. Ahora es escuadrón de exploración de caballería de Monte 2. Perdón, ¿me repite su nombre y su cargo acá? Es para el video, para después Soy lo... el sargento Joante Romero, soy el encargado del escuadrón de exploración de caballería de Monte 2. Muy bien, muchas gracias. Es para el video, para después, junto con los muchachos. Ya casi que estamos todos. Vamos a formarnos en fila de mayor a menor. ¿Quién tiene propuesta al familiar del Ecuador? Por favor. Sí. Levante la mano. Por más gordo, por más alto. Por más alto. Por más gordo, por más alto. Siéntate. Soldado clase 58, atento. Soldado. Clase 58, este día tan honrado para el Escuadrón de Exploración de Caballería de Monte 12 actual.
Buenos días. Argentinos en el 78, o sea que soy jovencito teniendo ya más edad. No es el otro disco. Totalmente, totalmente. Deberíamos ir con 40 y Y bueno, disfruten, y para eso recordar viejos momentos, las manijas que le habrán pegado en todos lados. La cuadra ha cambiado mucho, el cuadrón, la forma ahora de trabajar en lo que ustedes vivieron, seguramente se ha profesionalizado todo, los voluntarios con años. Tenemos muchos oficiales que siguen la carrera Recorriendo, viene saludando uno por uno el mayor encargado del escuadrón, y nos pusimos aquí en el último lugar para poder recibir también el saludo, y voy a hacer pausa para saludarlo. Ya vienen dos dormilones, ahí viene Clúster Juan y Bocha Jelinek, dos dormilones, y corto de nuevo el video porque ya el mayor los está recibiendo. Ahí está el recibimiento del mayor, y también el encargado de escuadrón. Pausa de nuevo, pausa de nuevo. Vamos a agacharnos acá lo más alto. Bueno, actualmente esta es la jurisdicción militar. Prohibido el ingreso, el centinela puede abrir fuego. Ley 24.059. Bueno, por supuesto nosotros nos sentimos privilegiados porque podemos ingresar libremente en nuestra casa, ya que fuimos la primera clase que entramos con 18 años, y estos lugares que hoy se ven totalmente parquizados y hermosos, los hemos armado con nuestro cuerpo, con movimientos vivos, con cuerpo a tierra, con salto rana, con arrastrarse, etcétera, etcétera. Una emoción sin igual la que estamos viviendo los compañeros de la clase 58. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Pariña. Bueno, acá se produjo un pequeño accidente.
El peso de nuestro colega, compañero, bien, hundió el piso. Marina, pará. Dale foto donde te acobachado. Ah, no, yo nunca, yo nunca. ¡Vamos, Cachito! ¡Vamos, Cachito! Tú puedes, ya estás llegando. Ahí está una foto para el recuerdo. Una foto para el recuerdo. Ahí. Y acá está el personal. Claro, todo. Pirula. El turno de la segunda sección. A ver, ¿ustedes qué son? Segunda sección, grupo apoyo. Arrimate. Segunda sección. Salgan los infiltrados ahí. Y ahora viene Bortolucci, el de sanidad, el que aplicaba las inyecciones. Ahí está. Ahí le vamos a llamar a Santa Cruz, dentista. El machetazo. Haciendo el asado. Ah. Bueno, esta era la cuadra en donde nosotros, los soldados clase 58, utilizábamos con camas de este tipo, de 3, con cucheta triple. Y aquí, este lugar, en pleno invierno, nos hacían transpirar mojando el piso. Para mí es muy fuerte estar aquí, donde pasábamos las noches en la época en que estábamos al servicio de la patria. Soldados de la clase 58. Vienen acá al fondo, van a ver la cama de hierro. ¿Este es para hacer medidas? Ahí está. Acá está la cama de las 3. Y ahí están los pasantes del escuadrón. Mira, ahí está cuando estaba el escuadrón 7 y el después el 5 de la mañana, Diana. Orlinsky, esta era nuestra cama. ¿Te imaginas? Suponte vos en la de abajo. ¿Por qué? Vos eras dragoneante. Ahora, un soldado raso tiene que subir allá al tercer piso. A ver, adelante. Ahí Antes está. que el dragoneante se cuente. Qué lindo revivir estos momentos. Y están ingresando al comedor. Acá era un puesto de guardia. Acá se hacía el cocido. En este lugar se hacía el cocido. En la época estaba el rancho. Y acá había una caldera. Y bueno, y este era el muro que da hacia la avenida Centenario. Bueno, vamos a ver si vamos ingresando al comedor. Este era nuestro comedor. Ahora está todo sacado, ¿no? Este era el... Acá tengo una bandejita. Plata, vidrio, vaso, cuchara, cuchillo, tenedor. Salí con tu bandejita, te vas allá por la ventanita. Este es el comedor. Bueno, acá esta es la forma en que hoy los soldados comen. 6. En nuestra época, ¿cómo era? Eran mesas largas. De comer. Ahí viene.
Bueno. Cáceres Anselmo subido a uno de los vehículos blindados. ¡Que lo parió! Una fotito allá, por favor. Se le decía que yo manejaba todo eso porquería. Claro. Con el capitán yo andaba en el... Ahí está. ¿Qué le tira? Esto sí que no es nada, conmigo hoy ha sido. Dale, ahora subí, ahora subí. ¿Qué lo tiró? Esta está equipadísima Con todo. con todo. Una ambulancia. Ambulancia. ¿Desde qué año está esta acá? Esta hace 2 años que está. Qué bueno. Ahí está. El otrora soldado, clase 58. Y acá estos todos son conductores casi. Ahí está Altamirano. Acá está Carlito Navarro. Está Víctor Melo. Cáceres, vos fuiste el chofer también. Él era gomero. Claro, Gomero. Ahí. Carlitos Reutemann y... Morel Miguel está llegando tarde, así que así, Morel, así, así. Se va a romper la rodilla. Bueno, Morel, Estamos todavía. ¿Te habrán empujado esto para acá? negro. ¿Qué sentís, negro? No sé qué, que me hace un no sé cómo, papá. Estamos grabando y realmente parecemos niños, pero la emoción es muy grande, ¿no, negro Altamirano? Sin lugar a dudas. Vos que fuiste conductor, que estuviste movilizado en el conflicto del canal de Bigle, que estuviste en el sur, que pasaste un cumpleaños en el sur, ¿cómo te sentís ahora en este lugar donde recibiste instrucción como soldado de la clase 58? Vos me estás con ganas de hacer llorar, boludo. Es una cosa increíble. Llore. Una cosa increíble. Esto nunca más voy a olvidar. Esto es algo increíble. 45 años después. Me hace un no sé qué que no siento un no sé cómo. ¿No? Bueno, muchas gracias, negro. Muchas gracias. Muchas gracias. Por Dios. Bueno, una vuelta en esta unidad blindada de nuestro querido escuadrón, como para rememorar aquellos años de soldados en el año 1977 y 78. La clase gloriosa, la primera clase que hicimos el servicio militar con 18 años. Ahí está el conductor, no sé si sale, no sé si sale, pero estamos visibilizando lo que era nuestro vivac. Acá era nuestro vivac cuando hicimos el servicio militar, ahí está. Hoy es la jefatura, acá, sí, sí. Hoy es la cancha de polo. Hoy es la cancha de polo, pero cuando nosotros estuvimos acá bajo bandera era todo un lugar desértico y prácticamente había cardos que nosotros con nuestros
salto de rana y carrera a mar y cuerpo a tierra y arrastrarse, habíamos eliminado todos los cardos. Hoy por hoy es un campo de deporte, de entretenimiento, de distracción y de competencia que el ejército argentino lo tiene en el predio de sus instalaciones. Cuidado el Ramón. Y acá está Firulay acompañando el desfile de los hoy ciudadanos civiles, otroras soldados de la clase 58. ¿Y qué hacen? ¿El trabajo mediano? Acá están los cuartos de milla. Sí. Y nunca faltan los viejitos cansados ya a esta altura. Cansados ya los viejitos. ¿Eh? Mira. Los viejitos. Los viejitos. Bueno, y siempre hay un rezagado. Coqui Maluf acaba de llegar. ¿Y quién está llegando allá estacionando el auto? González Gómez Víctor. Allá está. Pero qué bárbaro, sí. Pero bueno, lo importante es estar. Buen día, buen día. Muy bien, gracias. González Gómez. Acá está otro que recién está llegando, Carlito Lucero. Carlito Lucero, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Bueno, esta es la jefatura, la oficina de jefatura. Bueno, después de distintas circunstancias inesperadas, con dificultades que se le presentó al que estaba programado como asador, anoche a las 12 de la noche, Pipi se encargó de buscar la solución y la solución lo encontró. Acá estamos con el profesional gastronómico. ¿Tu nombre? José. José. En realidad soy zapatero, ahorita estoy practicando. Es zapatero. Bueno, como zapatero domaste muchos cueros, ¿sí? Sí, exactamente. Trabajo en la zapatería más vieja de Posada, en Sagarco. Ah, en Sagarco, qué bien. Bueno, y contanos, a Hoy las tengo 2... Hoy tengo que faltar para venir aquí con mi amigo, con mi compadre Ramón Pipi. Pipi. Bueno, a las 12 de la noche, 12:30 me llamó anoche. a las 12:30 de la noche, la solución, Pipi, fue la presencia de José acá. Y le estoy preguntando, ¿estaba en tu mente venir a hacer un asado tan exquisito como se ve así, para un grupo de viejos que estamos pasando como un momento de adolescencia, porque estamos recordando lo pasado allá hace 45 años atrás, cuando estábamos bajo bandera como soldados? ¿Pensaste alguna vez que iba a estar en este momento, en esta circunstancia? Sí, creo que siempre, cuando me pide un amigo siempre soy de dar una mano. No sé, como anoche me llamó a última hora, yo no soy de hacer esto, hago a la parrilla, pero le dije, bueno, yo intentamos hacer, tal. Bueno, José. Puse todo mi voluntad, así que tienes aquí. Bueno, muchas gracias, José, muchas gracias. Ya en un ratito más vamos a estar en condiciones de probar y darle el visto bueno y de darle también un certificado de capacitación para la elaboración de asado a la estaca. Ustedes me pueden...
¿Ustedes me pueden informar qué sección, cómo se llama esta sección? Sección refrigerio. Refrigerio, pero eso no es tan refrigerio, papá. Eso no es tan, eso es más frigerio que Bueno, acá están todos los muchachos viviendo ya un momento después del paseo que nos permitió dar el jefe de escuadrón. Estamos ya preparados como para la mesa. Acá está Pedro Godoy. Bueno, y acá se está preparando la mesa en donde vamos a tener la oportunidad de almorzar. El almuerzo va a ser totalmente diferente a lo que era hace 45 años atrás, que duraba 2 minutos y devorábamos sin importar el menú. Bueno, es para lo que todavía no comieron. Yo comí pero no probé. Esto va a ser para el... Buena atención. Para el mayor. Para el mayor. Un regalito. Cerrá a ver cómo es. Bueno, una creatividad de Cruz, vista derecha. Ah, teniente. Ahí está. Santa Cruz, mandale un saludo a Sixto. Santa Cruz, mandale un saludo a Sixto. Acá. Mandale un saludo a Sixto. Sixto, te mandamos un abrazo. Vení a comer el asado. Él estuvo hace un rato y se acordó de vos. Vení a comer el asado. Sentado en la mesa minutos antes del almuerzo. Comenzamos con Raúl Sánchez Cookie Sánchez. Víctor Esquiafino. Víctor Esquiafino. Zamora Basilio. Sí. A ver. ¿A quién le hablas? ¿A vos? Turi Panoso. Turi Panoso. Santo Máximo. Los Santos Máximo. López Horacio Miguel. Víctor Nelo. Roque Godoy. Roque Godoy. Soldado Franco Enrique, presente. Viene. A ver. Oficial Mayor Diedrich. Bien. Daniel Antunes. Antunes. Mauri. Nombre. Luzny Claudio Alberto. Bien. Ramón Jaquet. Ahí está. Cáceres de Anselmo. A ver. ¿Tu nombre? Aníbal Héctor Manuel Alcaraz. Alcaraz. A ver. Morel Miguel Ángel. Glenn Stick. Reinaldo Serri. Bien, seguimos del otro lado, alias Chango. Martín Resolado. Bueno, Gustavo N. Víctor Alfredo González Gómez. Altamirano Juana de Alberto. Sí. Navarro Carlos. Bien. Martínez Chota. Guerrero Héctor. Espera. Aguilera Nelson. Bueno, acá hay 4 lugares que... Nombre. Rodríguez José Félix Ramón. Nombre. Mayor Lagraña. Jefe, el jefe máximo. Bueno, a ver, nombre. Conjati Jorge Raúl. Soldado clase 58, Linky Ricardo. ¿Quién no elegí? Ricardo del INEC. Bocha. Bien, a ver, ¿tu nombre? Arnaldo Aníbal Santa Cruz. Bien. Carlos Museto. Carlito viejo, carajo. Horacio Rivera. Bien ahí. A ver, el galán, el huérfano. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Yo soy Jorge, el galán. El nombre y apellido. De Cuña Maluz, Jorge. Bien. Soldado TAC 58. El huérfano. Hola. ¿Nombre? Gabriel Bortolucci, anuncio. Le conté de mi comisión. ¿Nombre? Tacho Gómez. Bien ahí. Otro. Bueno, y yo, quien estoy filmando, soy Juan Ramón Fariña. Me saco los anteojos. Muchas gracias. Gracias. Bien.
Casualmente, cuando comencé, les quería hacer notar lo que por ahí ustedes no se dieron cuenta, pero que yo era prácticamente, no había nacido cuando ustedes hicieron el servicio militar, y se lo dije a propósito, para que ustedes puedan recordar y remontarse en sus épocas de 18 años y se den cuenta que la persona que estaba a cargo era actualmente la misma que tiene mi edad ahora. Y ese sentimiento encontrado de emociones, en ese momento, que lo veía a flor de piel en sus caras, poder recordar las vivencias que tuvieron en esa época, que fueron muy fuertes, porque volver a encontrarse después de tantos años, recordando lo que habían pasado en el año 68, realmente es algo que les caló muy en lo profundo de sus vidas. Simplemente agradecerles el día de hoy, muchas gracias por haber venido, por darnos a nosotros el alma también de ver soldados viejos que tienen todavía una vocación de servicio a nuestra querida República Argentina. Muchísimas gracias, salud por ustedes, por su familia. Creador, ideólogo de la formación del grupo. No están hablando de vos, boludo, sentate. Puerta por puerta andaba tocando para que Sí. se unan al grupo. Sí, sí. Y después se enojó y se fue. Pero ahora está. Y se puede volver a ir. Pero no le vamos a dejar ir. Pero no le vamos a dejar ir. Ahora te podés ir. Ahora que armaste el grupo te podés ir. Silencio que va a hablar. Pipi. Yo agarré y tiré nomás. Yo del celular de cabecita marciana que tenía, decía la alta gama. Y ahí hablé con mi hija, cómo se puede hacer, quiero pasar el grupo, reconectarla. Y ahí, esto es lo que está creado hoy. Yo nunca, en la puta vida, viste que todos estábamos con el celular viejo. Yo tenía el cabecita marciano nomás. Así que gracias. Gracias, negro. Mi mayor. Mayor. Permiso. No, perdón, Perdón, muchachos. Muchachos. Aquí este estandarte. Este estandarte, que fue una idea de Horacio López, con el logo del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 7 Dragones Coronel Celaya. Aquí están estampadas las firmas de la gran mayoría de los que conformamos este grupo. Faltan algunos cuyas firmas no podemos tener porque no han estado en la época en la que estaba este estandarte. Y también hay algunas firmas cuyo firmantes no están aquí, como el caso de Tony Vega y otros, Pernigotti y otros soldados que han firmado y que hoy no están por distintas razones. Nosotros, en la persona de Pipi Rodríguez, le hacemos entrega al personal del escuadrón para que quede aquí como recuerdo de la primera clase que hizo con 18 años el servicio militar. Hermanos de ustedes, ¿saben? Usted sabrá dónde ubicarlo esto. Tenemos un lugarcito ya ganado. ¿Una foto? Primero venimos por el encargado también. Bueno, ¿listo? Alguno se desbocó. Yo me acuerdo muy bien de vos. ¿De quién? Al único que le hice ranear al hermano de Fariña. El único. No hay otro que le hice ranear. No, le hiciste, hoy en día es mi mejor amigo. ¿En serio? Y decirle acá en el video. Sí, Fariña, yo te quiero, yo te amo. Ahí está. Esa para vos, Sisto. Tatín, una pregunta. Pregunte, carajo. ¿Tu cara está al revés
o tu gorro? Perdón. ¿Cómo está, Closter? Pero perfectamente. ¿Por qué tu cara está tan colorada en este momento? El sol. ¿Por qué está tan colorada? Sí. ¿Vos no ves negro? La red solana.